Entonces procedo a comenzar la entrevista. Muy buenas tardes con todos, estimada comunidad del Frente Crítico Universitario. En esta tarde tenemos el agrado de entrevistar a Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Nuestro invitado es un ingeniero industrial por la Universidad de Lima, que cuenta con una maestría otorgada por el Centrum Católica y además una maestría en Administración de Empresas por la Maastricht School of Management de Holanda. Asimismo, se ha desempeñado como docente universitario, escritor de diversos artículos publicados en América, Asia y Europa. Pero sobre todo, que es lo que nos concierne en esta etapa, como un difusor de la historia de nuestro país, consagrando dicha afición en un libro publicado que ha tenido muy buena acogida, titulado El secreto del último Inca. Sin más que decir, ¿tendrías algún comentario, Rafael? Hola, ¿qué tal? Pues solamente mencionar que es un gran gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema que más nos gusta a todos, ¿no? Que es precisamente nuestra historia y nuestra cultura. Muy bien. Vamos a comenzar, para empezar, explicándote cómo va a ser la entrevista. Vamos a tener un eje que partirá algunas preguntas sobre cómo surgió el personaje de Capitán Perú y otros sobre la historia del Perú en sí mismo. Ujú. ¿Cómo surgió, para empezar, el personaje de Capitán Perú? Bueno, yo diría que fue la unión de varios aspectos en mi vida que llevaron a esto, ¿no? Como has mencionado, yo he escrito ya dos novelas, que es una afición que viene desde el colegio, ¿no? Yo desde niño me gustaba escribir para los concursos y demás, pero comienzo a escribir ficción histórica a partir de mi primera visita a Machu Picchu, donde quedo impresionado, ¿no? Es un cambio para mí de paradigma que recuerdo que apenas regreso a la Plaza de Cusco, busco libros sobre Machu Picchu, sobre los incas, y comienzo a encontrar en los libros una historia que no me habían contado en el colegio. Ahí encuentro que la historia del colegio era una historia pues muy simple, muy superficial, y que más bien lo que aparecía en los libros de Roborowski, del Busto, Valdemar de Espinosa y los principales autores de historia era lo que conoceríamos el día de hoy como un juego de tronos. Estaba lleno pues de intrigas, de conspiraciones, de luchas internas y externas, de batallas, de traiciones, de amoríos, perfecto para que se prestaba perfectamente para hacer argumentos de novelas. Entonces ahí es donde comienzo a escribir sobre ficción histórica, pero no todo lo que lograba introducir en los argumentos eh, era lo que me hubiera gustado comunicar. Encontraba mucha información en los libros que no entraban dentro de una novela. Y claro, quedaban fuera, pero siempre quedaba esta inquietud, decir, oye, qué interesante sería que la gente conozca más sobre este hecho histórico o sobre esta anécdota puntual. Y tenía esa inquietud de querer comunicar, ¿no? Aquellos hechos desconocidos de nuestra historia o que no se suelen enseñar en nuestra currícula del colegio, hasta que llego a el club de fans de superhéroes, ¿no? Bueno, al club de fans de Batman, al club de fans de Star Wars, que yo siempre, siempre desde niño también he sido muy fan de todo esto. Y ellos son los que me introducen al tema del cosplay, porque ellos hacían, y bueno, hasta antes de la pandemia, hacían una actividad que es muy interesante, que era visitar hospitales, colegios, orfanatos con los trajes de los personajes favoritos, ¿no? Y me llevan a mí, y es ahí donde yo conozco este tema de los disfraces y cómo impacta, ¿no? En un niño, cómo pues se mete en ese mundo y quiere una foto, y es ahí donde lo engancho con la historia anterior, acerca de cómo comunicar historia. Entonces, es ahí donde nace la idea de Capitán Perú, ¿no? Justo era la época también que estaba de moda la película Avengers. Entonces, tomo el traje de Capitán América y le digo a una de estas personas que hacía los disfraces, le digo, oye, quiero que me hagas un traje, pero con este diseño, y le muestro el diseño, ¿no? Entonces, era pues con los colores del Perú y el escudo también, con los colores peruanos. Y comienzo, al inicio era ir a un lugar que comencé con el centro histórico,
tomarme foto, ¿no? En una iglesia o en un monumento o en una huaca, subir la foto con el traje, ¿no? Con nuestro patrimonio, dentro del monumento, y escribir una historia relacionada, ¿no? ¿Por qué es importante ese monumento? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué dato hay poco conocido? Y lo subo a Facebook y así es como nace pues esta página y el personaje de Capitán Perú. Sin pensarlo, así, digamos, intentando, digamos, profundizando más en tu gusto sobre este club de fans, el cosplay y sobre todo la historia, ¿no? Imagina, todo esto nació de un viaje al Cusco y ahora, pues, es una celebridad en redes sociales, digámoslo así. Por ejemplo, el admirable escudo que tienes detrás es un diseño único, la verdad, nunca he visto algo así. Y tus fotos también, el traje y todo, es un símbolo, eres un símbolo para la gente, ¿me entiendes? Y sobre todo Gracias. la labor social que haces, ¿no? Transmitir la ficción histórica que tú escribes Ujú. con la labor social te da, pues, a conocer a muchísimas personas, ¿no? Es muy interesante. Una siguiente pregunta. ¿Cómo empezó tu interés en la historia del Perú? Bueno, precisamente la historia fue en este momento que te mencionaba de Machu Picchu. Claro. Porque, a ver, para mí el curso de historia del Perú en el colegio, ahora en retrospectiva lo veo como un curso de análisis de huacos, ¿no? Porque a mí me enseñaban cultura chavín, ya el huaco, color negro con as estribo, ¿no? Cultura mochica, ¿no? Huaco retrato, color ocre, ¿no? Cultura nazca, ¿no? Asa puente y polícromo. Y es cultura y huaco, cultura y huaco. Y cuando llego a Machu Picchu encuentro que existía pues una cosmovisión, existía una cultura y una técnica, una ingeniería que les había permitido fusionar la construcción con la naturaleza, porque Machu Picchu es la construcción, pero también es la montaña, y es el río, y es La incluso síntesis. el sol y las estrellas que se alinean a todas las construcciones. Entonces dije, acá hay algo más detrás de esto que no me han contado, porque en el colegio a mí los incas era aprenderse la capa cuna de memoria, quiénes eran los 14 incas y ya, ¿no? Pero de eso no me decían por qué Pachacútec fue más importante que los anteriores, ni nada de eso. Y es en Machu Picchu en donde sucede ese cambio de chip, ¿no? En donde digo, ah, no, acá hay algo que me tengo que enterar. Y efectivamente, cuando llego a los libros ya de los historiadores, realmente encuentro pues una historia fabulosa, interesantísima, cautivante, que me enamoró y que yo estoy seguro que enamora a cualquiera que lee nuestra verdadera historia, ¿no? No lo que nos enseñan en las pocas horas que hay de clase, sino lo que hay en los libros. Justamente recalcar ese último punto que dijiste, no lo que nos enseñan las pocas horas de clase, y que esas pocas horas, digamos, en tanto colegios públicos o privados, pues es insuficiente, ¿no? Te mencionan mecanizado, es como si fuera la educación colonial, memorístico, ¿no? Te dicen características del imperio incaico, te dicen aspectos, etapas, procesos, pero no te lo cuentan como si fuera, digamos, una historia. A manera personal, a juicio propio, yo prefiero una clase como si fuera una novela a que fuera que un robot me esté enseñando, ¿me entiendes? Eso quizá es uno de los aspectos deficientes de la educación y sobre todo en la historia, ¿no? Eh, Justamente por eso que has mencionado es que escribí una novela sobre el Inca Pachacútec, que iba a salir el año pasado, pero bueno, vino la pandemia y solamente la he podido sacar en virtual, ¿no? Pero si la buscan en Kindle, en Amazon, en Google Play, está esta novela que es sobre la vida de Pachacútec, pero narrada en modo de novela, así que la recomiendo bastante a los que quieran adentrarse, ¿no? Los que quieran conocer un poco, pues esta es una forma muy ligera y espero, ojalá en algún momento pase al plan lector para que los colegios también conozcan de Pachacútec, pero de una forma como la has descrito, ¿no? Muy fluida. exacto. Y sobre todo Pachacute, que es un personaje bien interesante, que es quien consolidó al dios Sinti y una de sus anécdotas en la guerra contra los Chancas, el mito de los Pururaucas. No sé si recuerdas eso, sobre los Su, guerreros de piedra. su encuentro en la laguna de Susurpuquio, Exacto. el cual cuando su padre, Viracocha Inca, huyó de Cusco ante el ataque de los Chancas, Cusi Yupanqui, el joven Pachacútec,
Huye también totalmente devastado porque su padre lo había abandonado, lo cual ya de por sí es algo terrible, pero era más terrible porque lo abandonó en un contexto de guerra donde lo iban a matar encima. Claro. Entonces va hacia esta laguna de Susurpuquio, en donde cae rendido, cae dormido, y tiene una visión donde se le aparece este ser ordenador del universo, Pachayachachik, el cual le dice que regrese a su ciudad y que le va a dar la victoria y que le promete que las piedras lo van a ayudar, ¿no? Entonces, cuando regresa a Cusco y están perdiendo porque los chancas eran terribles, eran formidables guerreros, Pachacútec manda las piedras que se levanten y las piedras se levantan del suelo y pelean a favor de Pachacútec. Y esa es la famosa leyenda de los Pururaucas, los guerreros de piedra, que el día de hoy los podemos encontrar en el Coricancha, porque Pachacútec, cuando reconstruye el Coricancha, porque el templo anterior, el Inti Cancha, ¿no? Lo manda a demoler y construye otro, manda que traigan las piedras que estaban delante del Cerro Carmenca, que es donde se había desenvuelto la batalla. Entonces, esas piedras las recogen del campo de batalla y las llevan en procesión, ¿no? Como huacas, las llevan al Coricancha y hasta el día de hoy se encuentran dentro como parte de la construcción del Coricancha, cuidando Cusco hasta el día de hoy, como lo hicieron contra los chancas. Bien interesante esa narración. Eso, me imagino, de esa forma como la cuentas, debe estar plasmada en tu libro, ¿eh? Exactamente. Así ¿Y es. cómo consideras o consideras que conocer la historia del Perú es algo necesario para amar al Perú? Sí, por supuesto, porque nadie ama lo que no conoce. Es imposible eso, ¿no? Es como que te enamores de una mujer que nunca has visto en tu vida. Como que no sepa. Lo primero que alguien hace cuando se enamora de una pareja es conocerla, ¿no? Es preguntarle, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te diviertes? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu forma de ser? Eso es natural en el amor. Y por eso yo cuestiono mucho cuando hay gente que dice que ama el Perú, pero piensa que amar al Perú pues es celebrar los goles de la selección o decir que el pisco es peruano y no chileno. Que obviamente yo también celebro los goles de la selección, pero ese es un amor totalmente superficial. Eso no es amar al Perú. Amar al Perú es conocerlo y conocerlo en sus raíces, en sus tradiciones, en su cultura y bueno, en todas las culturas que integran nuestro Perú, que son tan ricas y tan variadas. ¿Cómo no vamos a interesar por conocerlas si decimos que amamos al Perú? Pues eso no es amar al Perú. Amar al Perú es profundizar en ese conocimiento. Y profundizar en el conocimiento es adentrarnos en nuestras raíces. No solamente es amar al Perú, es conocer la historia del Perú, sino conocer el lado positivo y el lado negativo, porque muchas veces nuestro nacionalismo, ¿no? Porque sí, hemos pecado por nacionalistas, nuestro nacionalismo se queda muy bien con las cosas positivas, ¿no? E incluso idolatra a culturas que, digamos, las pone como modelos a seguir, como por ejemplo como los incas, ¿no? El típico mito de el inca bueno y el español malo, ¿no? Exactamente por eso mismo, Mira, ¿no? yo creo que es una falta de respeto a la historia de los incas querer maquillarla. Exacto. No, como decir que la historia real no es suficiente. Entonces tenemos que pintar a los incas como un paraíso del Edén, idílico, perfecto, utópico, para que guste. Y eso genera el efecto contrario. Lo muestra como algo tan alejado y tan etéreo que ya lo vemos inalcanzable. Cuando la realidad es que dentro del Tahuantinsuyo existieron conspiraciones y existieron luchas internas que finalmente derivaron en la guerra entre hermanos de Huáscar y Atahualpa. Y existieron incas que fueron envenenados dentro del propio Cusco y por las propias panacas que rivalizaban entre ellas. Y esto no hace para nada menos a los incas, sino todo lo contrario, los hace más interesantes, los hace más humanos, porque vemos nuestros problemas, incluso nuestros problemas del día de hoy, que vemos en el Perú, los vemos que se arrastran desde esa época y nos ayuda a entenderlos y a conocerlos y también de repente a buscar una solución o aprender de nuestros errores.
Así que, al contrario, yo cuando conocí todas estas disputas internas, riñas, conflictos, traiciones que habían existido dentro de los mismos incas, me gustó más su historia. Me enamoró más porque los vi más humanos y los vi más cercanos y logré que identificarme más con los que ellos vivían porque en parte son lo que vivimos nosotros hasta el día de hoy. Exacto, o sea, la típica frase de arrastramos los problemas desde la colonia, ¿no? O como había escrito, si mal no recuerdo, Lumbreras en un artículo, la racionalidad colonial, digámoslo así, que es ese razonamiento que se tiene desde la época de la colonia, incluso desde el preincanato, ¿no? Ahora, sobre la historia del Perú, ¿cómo consideras que la llegada española a América, consideras que esta fue un genocidio, el inicio de un genocidio? Y si es así, ¿por qué? La llegada española fue todo un proceso, para empezar, y tenemos que estudiarlo como tal. Dentro de eso hubo una debacle demográfica que está en los números, está en los censos, ¿no? Que se realizaron, en donde las mismas crónicas narran que tanto en Nueva España, México, como en el Perú, existieron incluso pueblos fantasmas, ¿no? En donde uno llegaba y no veía a nadie ya, era como que hubieran muerto todos en el lugar. Así que sí, hubo un declive demográfico terrible, pero también sabemos que eso se dio producto de las enfermedades, que no se conocían en el momento, ni mucho menos la medicina de hoy, ni los virus, ni las bacterias. Y sabemos de las olas de pestes que generaron viruela, gripe y demás. Y sabemos que el nativo americano no tenía las defensas preparadas. Y ya el día de hoy hemos visto lo terrible que puede ser una peste, más aún si no tienes defensas. Y podemos ver lo rápido que puede llevarse una peste a gran cantidad de la población, mucho más que la mano humana. Entonces, incluso tecnológicamente, hubiera sido imposible que muera tanta gente a manos humanas. La única explicación, y esto ya lo corrobora el biólogo Jared Diamond en su libro Gérmenes, Armas y Acero, no sé si es en ese orden el título, creo que es Armas, Acero y Gérmenes, pero él dice, da el dato que el 95% de las muertes en el continente americano durante el proceso de conquista fueron producto de las enfermedades y de las pestes. Esto lo hemos visto incluso previo a la llegada de los españoles. Hubo una peste que incluso se pudo haber llevado a Huayna Cápac, que es una teoría, no sabemos a ciencia cierta de qué murió Huayna Cápac. Pero Huayna Cápac, Ninan Coyuchi y en el mismo Cusco hubo una peste que desoló la zona, todo el norte del Chinchaysuyo, ¿no? Y por lo tanto, no podemos caer en la categoría de genocidio, porque fue algo no planeado, fue algo que producto de las enfermedades. Sin embargo, no se puede negar que a la llegada de los españoles existió un quiebre histórico, el cual incluso ya venía desde antes, porque recordemos que encontraron una guerra fratricida, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. Y Pizarro muy hábilmente se cuelga de esa situación para buscar forjar alianzas entre uno y el otro. Posteriormente vendría la sublevación de Manco Inca con justas razones. Y eso lo mismo lo dice el mismo Felipe II. Le envía una carta a Zairi Túpac diciendo que la sublevación de Manco Inca fue por justas razones. Así que el mismo rey de España reconoce que existieron abusos. En este caso, el abuso fue el de Gonzalo Pizarro, que incluso le quiso quitar la mujer a Manco Inca. Obviamente, ¿qué hombre no se molesta si le quiere quitar su mujer? Eso es humano, eso es parte de ser humano. Los encomenderos también cometieron abusos. Y eso lo reconoce la misma España. Y la prueba es que promulga las leyes de Indias para proteger a los nativos de aquellos abusos y le resta poder a los encomenderos que estaban abusando de su situación y de la posición. Y no solamente eso, le hace una guerra a los encomenderos. Los encomenderos se sublevan
bajo el mandato estando Gonzalo Pizarro a la cabeza, y España le hace la guerra a Gonzalo Pizarro. Y de hecho le gana la guerra y le corta la cabeza y la pone en la Plaza Mayor, donde murió como un traidor. Por lo tanto, España se compra una guerra para restarle poder a los encomenderos por los abusos que ellos mismos estaban cometiendo. Los abusos no se pueden negar, pero de ahí dar el salto a decir que esto fue sistematizado para que haya un genocidio impulsado por la corona de Castilla, ya es totalmente desvirtuar la realidad, porque la realidad nos dice otra cosa. La realidad nos dice que más bien la corona española emitió leyes y desató guerras para proteger a los nativos. Ahora, que no todos cumplieron las leyes, también es cierto, por supuesto, pero no podemos decir que esto fue sistemático, ni que vino desde el Estado, ni que hubo una intención de esclavizar y de abusar y de expoliar el territorio. Esa no fue la intención. Que hayan existido iniciativas propias, personales, de encomenderos abusivos que hicieron eso, por supuesto que sí está perfectamente registrado y documentado. Pero eso no lo podemos llevar hacia algo sistemático porque la verdad es que fue al revés. De forma sistemática se buscó generar leyes que se adelantaron incluso a los derechos humanos. Se dice que ya muchos autores argumentan que las leyes de Indias fueron precursores de los derechos humanos que se promulgarían después. Interesante esa última parte, porque mencionas que los españoles compraron una guerra para defender básicamente, digamos, la propiedad de los indígenas, ¿no? Que quizá, o sea, está mal por la esclavitud, pero es un precedente de los derechos humanos, ¿no? Ojo, tampoco había esclavitud indígena. Ujú. Las leyes de Indias prohibían la esclavitud del indígena. Lo que sí existían eran siervos, pero curiosamente, estos siervos servían a los descendientes de incas, o sea, servían a la nobleza cusqueña, autóctona, porque algo que muy poco se menciona es que la corona de Castilla reconoce los títulos nobiliarios de los descendientes incas, recibieron privilegios, mantuvieron sus riquezas, manejaron los comercios más prósperos del virreinato, porque eran los que manejaban el comercio de la hoja de coca durante todo el virreinato en Cusco. Vivían en sus palacios, ¿no? Como Cristóbal Pauyo Inca, que vivió en el palacio de Colcampata, heredado también por su hijo Carlos Inca. De hecho, Pauyo Inca, hijo de Huayna Cápac, se dice que lo llevaban a misa porque se convirtió en un ferviente católico. De hecho, fundó la primera ermita en Cusco, la ermita de San Cristóbal, y lo llevaban a misa en sus andas, como inca, porque era inca. Lo reconocían como inca, tenía el título de inca. Pauyo Inca, Cristóbal Pauyo Inca, y era llevado a misa, pero por sus siervos que lo llevaban en una litera, tal como era el Inca. Y cuando pasaba, los españoles se quitaban el sombrero y le hacían una venia, porque lo llamaban el príncipe de Cusco. O sea, esto es algo que no se habla, no se comenta, ¿no? Dicen, los incas los mataron a todos y los andinos fueron esclavizados, los indígenas fueron esclavizados. Oigan, vivían como nobles los descendientes incas. Durante todo el virreinato vivieron como nobles con un puesto de poder político que era el alférez real. El alferazgo real reunía a los descendientes incas y eran los que presidían los cabildos, los tribunales en Cusco. Así que esta es la parte de la historia que no se nos cuenta. Justamente eso es lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? La falsa generalización del Inca bueno y el español malo, pues, ¿no? Además, ¿qué tan cierto es que un puñado de españoles, ¿no? Relacionándolo con la pregunta anterior, pudo vencer a un imperio como lo fue el Tahuantinsuyo? Eso es totalmente falso y en palabras de María Rodborowski es acomplejante. En una entrevista ella lo dice, ¿no? Que te digan pues que 160, 180 soldados mal pertrechados y zarrapastrosos conquistaron al glorioso Tahuantinsuyo de 10 millones de personas,
es una herida, es una afrenta, es acomplejante. Incluso yo diría que es un insulto. Es un insulto a los incas. ¿Cómo vas a decir eso? Ni hablar, pues. Dirías que son unos pusilánimes, unos peleles. Y por supuesto, no se acerca para nada a la realidad histórica. Porque la realidad histórica es, como había dicho, que existían dos facciones enfrentadas, la de Huáscar y la de Atahualpa. Y por lo tanto, cuando Pizarro captura a Atahualpa, Atahualpa no tenía miedo de Pizarro ni de su captura, tenía miedo de Huáscar y tenía más miedo de Huáscar que de Pizarro. Y hay dos hechos que prueban eso. El primero, antes que Atahualpa pidiera ser rescatado, que bien pudo haber dicho, oye, díganle a mi ejército que venga y me saque de acá y a todos estos barbudos los pasen por encima. Pero en lugar de decir eso, no lo dijo, sino que ordenó que se ejecute a Huáscar, que estaba en Cusco preso, porque tenía más miedo de Huáscar que de Pizarro. Y lo segundo, se quiso ganar el favor de Pizarro. Lo quiso a Pizarro como aliado contra los huascaristas. Y para forjar esa alianza le ofrece como esposa a su hermana. Cuando los incas te entregaban un pariente en matrimonio, era una especie de firmar una alianza. Y Atahualpa le entrega a Quispe Sisa, a Inés Huaylas Yupanqui, que se casa con Pizarro. Eso es algo que tampoco se habla, que Francisco Pizarro toma en matrimonio a la hermana de Atahualpa y tienen dos hijos que fueron los herederos tanto del Marqués de la Conquista como también del Inca, porque eran los nietos de Huayna Cápac. Entonces, estos dos hechos nos demuestran que Atahualpa quería el favor de Pizarro, quería una alianza, no los veía como una amenaza, los veía como unos aliados. Pero cuando Atahualpa manda matar a Huáscar, cambia el panorama político, porque en ese momento Atahualpa queda como el único que puede reclamar el trono del Inca, y ya lo hace alguien muy peligroso. Y Pizarro se da cuenta de esto, y es ahí donde ejecutan a Atahualpa. Esto fue festejado en el Cusco. Oiga, está en las crónicas. Los cusqueños recibieron a Pizarro con holgura. Se holgaron cuando los españoles entraron a Cusco. Se holgaron es la forma de decir que hicieron fiesta. Cuando Pizarro llega hasta Cusco y llega de la mano de Manco Inca, que era de una panaca huascarista, dicho sea de paso, y por eso había huido de Cusco ante la masacre que desató Atahualpa en Cusco, o bueno, los generales de Atahualpa en Cusco. Entonces, en Cusco, cuando vieron la llegada de Pizarro, que era el que había dado muerte a Atahualpa, hicieron fiesta, danzaron, se alegraron, porque lo veían como el que había traído la justicia en contra de aquel que los había arrasado, porque los generales de Atahualpa fueron sumamente crueles en Cusco. Arrasaron con la panaca de Huáscar, y no solamente eso, hicieron algo que para los incas era peor, era un sacrilegio. Quemaron la momia de Túpac Yupanqui, porque Huáscar venía de la panaca de Túpac Yupanqui, y en castigo quemaron la momia del gran Túpac Yupanqui, 10º inca, el que se fue hasta la Polinesia, el que expandió el Tahuantinsuyo. Su momia fue quemada por los generales de Atahualpa. Esto en Cusco era un sacrilegio, porque para la cosmovisión andina, el quemar la momia era también el destruir no solamente el cuerpo, sino el alma. O sea, lo desapareció a Túpac Yupanqui. Es por eso que Atahualpa también se bautizó con tal que no lo quemen, porque era la más grande afrenta el quemar una momia. Y por eso Atahualpa en Cusco lo veían como un enemigo, lo veían con temor y recibieron holgadamente, con mucha alegría, a Pizarro, que era el que le había dado muerte. Entonces fueron alianzas, alianzas que se fueron forjando, que luego que vino la sublevación de Manco Inca, fácilmente los pudo haber arrasado si no hubiera recibido ayuda
de las panacas aliadas a los españoles, como por ejemplo la ayuda que recibió de Paullo Inca, a quien ya lo había mencionado, y en Lima la ayuda que recibió de los Huaylas, porque justamente se ha encontrado que en los restos, en el cementerio de Puruchuco, están los muertos de los que cayeron en ese cerco de Lima, y la gran mayoría fueron muertos por armas andinas, por porras, por macanas y por piedras. No fueron heridos ni por pólvora ni por acero. Quedan los rastros. Cuando tú le clavas una espada a alguien, quedan los rastros del acero en los huesos. No fue por arma de acero ni fue por pólvora, fueron por macanas, por porras y por ondas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Francisco Pizarro estaba con 80 españoles fundando Lima y se le viene Quisuyupanqui al mando de todos los ejércitos de Manco Inca a arrasarlos y los hubieran arrasado porque eran 80. Pero ¿qué fue lo que pasó? Llegaron los Huaylas a defender a Pizarro. ¿Y por qué llegaron los Huaylas a defender a Pizarro? Porque la curaca de los Huaylas era Contarguancho, que era la madre de la esposa de Pizarro, Inés Huaylas, precisamente. Entonces Contarguancho dijo, ah, no, acá van a atacar a mi hija, vayan y defiendan a mi hija. Y los Huaylas salvaron a Pizarro en Lima, no los españoles, los Huaylas. Así como después en Cusco, Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro recibieron ayuda de los Cañaris, que los Cañaris fueron los más recios enemigos de Manco Inca y de los incas de Vilcabamba en general, de los Huancas, que también los Huancas ayudaron contra Manco Inca, o sea, a pelear contra Manco Inca, de Chachapoyas, que sin ellos los hubieran arrasado a los españoles. Entonces, el dividir la conquista entre, como has dicho, ¿no? Españoles malos, incas buenos, no solamente es una caricaturización que parece pues que estuvieras viendo dibujos animados de los 80, donde ves claramente los buenos y los malos, porque dentro de cada bando, entre comillas, dentro de los incas había muchos bandos. Dentro de los incas estaban huascaristas y atahualpistas. Estaban también huancas, huaylas, chachapoyas, chancas. Y dentro de los españoles no eran tampoco un solo bando. Eso es una tontería decir a españoles contra incas. Mentira, los españoles se mataron entre ellos. Porque ¿quién mató a Diego de Almagro? Almagro lo mataron en el Cusco los hermanos de Pizarro. Y por eso a Pizarro lo mataron los almagristas. Hubo una guerra civil entre los españoles, así como había habido una guerra civil entre incas. Entonces, hablar de dos bandos es una caricatura, es un sinsentido. La conquista, por eso dije, fue un proceso mucho más complejo, con muchos bandos, con muchos intereses, y que algunos cambiaban de un bando a otro, como lo hizo Manco Inca, que primero fue aliado de Pizarro y luego se levantó toda una sublevación en contra de él. Todos esos matices tenemos que conocerlos para entender bien este periodo y no caer pues en maniqueísmos que se prestan más a un discurso político, ¿no? Decir, ah, que los españoles son malos y que nos invadieron y que nos mataron para robarnos el oro. No, eso es un discurso político. Eso no es histórico. Es, digamos, ridículo y también sería un sacrilegio, digamos, para los amantes de la historia del Perú. Y sobre todo esa configuración de noblezas de privilegio, ¿no? Todo, básicamente, toda la conquista eran alianzas, eran rupturas de alianzas, eran intereses matrimoniales, militares y políticos. Sobre todo la parte en la que mencionaste de Manco Inca, ¿no? Ese bando, ese traspase de bando de apoyo a Pizarro con el otro Inca, esa parte se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la relación entre la nobleza incaica y los españoles en el virreinato del Perú? A ver, aquí puedo compartir pantalla, Claro. ¿no? Creo que este es cuando, a ver, voy a compartir una ventana. Aquí está. A ver, se puede ver esta foto, ¿no? Que estoy compartiendo. Bueno, son dos fotos de dos cuadros.
de los hermanos Chihuantopa Inca, de la panaca de Yoque Yupanqui, ¿no? Está Alonso y Marcos Chihuantopa Inca. Ellos vivieron en el virreinato y por eso dejaron estos cuadros. Y tú ves en los cuadros que para empezar, eran cobrizos, de apellido Inca, Chihuantopa Inca, autóctonos, andinos netos, descendientes de incas. ¿Cómo sabemos que son descendientes de incas? Porque mira lo que hay en su cabeza. Tienen la mascaipacha, que es la borla real del inca. Mantienen elementos incas, especialmente el cuadro de la izquierda, que es Alonso, que está vestido con un uncu, ¿no? Que es esta camisón sin mangas que usaban los incas. Pero al mismo tiempo eran católicos. Alonso tiene una cruz en la mano derecha y su escudo de armas en la mano izquierda, que es un elemento también netamente occidental, un escudo de armas. Así fue el retrato de un descendiente inca durante el virreinato. Ellos eran católicos, aliados de la corona de Castilla y además muy instruidos, que es algo que no se habla. Conocían varios idiomas porque hablaban español, hablaban quechua e incluso hablaban latín, algunos también aymara. Y ellos fueron los que tuvieron el poder político, económico de la zona de Cusco. Ellos presidían los tribunales, los cabildos y las procesiones, y eso también lo podemos encontrar en los cuadros. Acá voy a compartir otro cuadro, y este lo tengo gracias a una presentación del historiador cusqueño Donato Amado, ¿no? Un gran historiador que ha estudiado al alferazgo real, que era esta institución que agrupaba a los descendientes incas. Y acá vemos una procesión, y encabezando la procesión está el alférez, Víctor Don Carlos Huayna Cápac Inca, alférez real de los incas, vestido también con el uncu, con la mascaipacha en la cabeza y portando el estandarte real que era símbolo del poder político. Estos fueron acá, bueno, acá hay más figuras, acá también podemos ver otra procesión con los descendientes incas, estos fueron cañaris más bien. Este acá también, esto se daba en la procesión de Santiago, en la fiesta de Santiago salía el alférez real, que era descendiente del Inca, específicamente de la panaca de Huayna Cápac, portando las insignias reales del Inca, o sea, la borla en la cabeza y el estandarte real en la mano y el sol de oro en el pecho, a presidir la procesión como símbolo de su poder en el Cusco. Además, obviamente, pues presidían instituciones como cabildos, tribunales, entre otras. O sea, eran un poder político, económico, tenían siervos, mantenían una pequeña corte, pequeña entre comillas, porque tenían 300 siervos que los servían, manejaban comercios, eran los que arrendaban la mano de obra para las minas de Potosí, lo cual era un negocio muy lucrativo, y además vivían en palacios, vivían como reyes. Es más, algunos viajaron a Europa y se casaron con nobles españolas, como fue el caso de Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, que se casó con la hija del virrey de Granada, y a su matrimonio fue el mismo rey de España, lo cual lo reconocía como un pariente y como cualquier noble europeo. Eso es algo que no se cuenta. Los nobles incas estaban al nivel de la realeza europea, se les reconoció como tal. Y no se habla, se oculta como si nos avergonzara el haber tenido un poder y una autoridad que rivalice con la de Europa. Éramos tan importantes como las casas nobles de Europa. Esa era la casa del Inca. Y no se cuenta, por Dios, ¿dónde están los indigenistas que realmente quieren rescatar el orgullo de los Andes? ¿Qué más orgullo que tener una nobleza de clase mundial? Y se tiene oculto.
tanto hablan digamos, reabastecer al Perú, revitalizarlo, pero no mencionan justamente que incluso desde antes que comenzara el virreinato teníamos esos privilegios, ¿no? Los antepasados tenían esos privilegios y los seguían teniendo, ¿no? Ahí es como, digamos, la doble cara de la moneda, ¿no? De algunos, ojo, no todos, y indigenistas, ¿no? Y ahora, antes de pasar sobre el tema de la hispanidad, quiero hacerte una última pregunta. ¿Consideras que el curso de la historia del Perú impartida en las escuelas ha transmitido a los jóvenes una historia victimista en la cual el Perú siempre ha sido, digamos, el oprimido? No solo en el sentido del incanato, sino en un sentido total de la historia, digamos. Mira, sí, por supuesto, que, ojo, eso no es solamente un fenómeno en el Perú, ¿ah? Eso yo diría que ocurre en general en nuestros países hispanoamericanos. Y te voy a poner un gran ejemplo, ¿ah? Solamente para reflejar, saliéndonos del tema de la conquista. Anda a la calle y pregunta qué sucedió el 21 de mayo. ¿Qué hecho importante fue el 21 de mayo? Y vas a encontrar que la gran mayoría ni siquiera sabe qué pasó ese día, excepto en Chile, porque Chile es fiesta y feriado de la gloriosa Marina Naval de Chile por el sacrificio de Arturo Prat. 21 de mayo es combate de Iquique y es la victoria de Grau. Y acá no lo sabemos, ni se nos cuenta. Pero tú vas a Chile y pregúntales qué pasó el 8 de octubre y nadie sabe. Así como nosotros no sabemos que Iquique fue el 21 de mayo, en Chile no se sabe que Combate de Angamos fue el 8 de octubre. Tú le preguntas, ¿qué pasó el 8 de octubre? Ni idea. Porque nos enfocamos más en la derrota que en la victoria. Se cuentan más las derrotas. Que el Perú ha tenido muchas victorias. Otro ejemplo, el Día del Ejército en Ecuador. El Día del Ejército en Ecuador se dio en el marco de la guerra entre Perú y la Gran Colombia, en donde tomamos Guayaquil. ¿A cuánto se nos dice que el Perú tomó Guayaquil bajo el almirante Guise? No se nos cuenta. Esa guerra la pasamos por agua tibia. Pero fue una victoria porque por mar ganamos y en tierra se dice que quedamos tablas, pero Ecuador lo festeja, ese empate lo festeja como el día de su ejército nacional. La victoria en la batalla del Tarqui, ¿no? O el porte de Tarqui. La batalla de Tarapacá, ¿no? De Cáceres. En Alemania le reconocieron a Cáceres la victoria en Tarapacá. Acá en el Perú a la justa se menciona. Más se nos cuenta una historia, yo diría una historia hegeliana, una historia de una lucha de fuerzas que planteaba Hegel, ¿no? Tesis y antítesis. Y que después eso mismo lo toma Marx con la lucha de clases, ¿no? Pero en general se nos cuenta una historia de opresores y oprimidos. Toda nuestra historia está marcada en donde el opresor es malo y el oprimido es bueno. Entonces el Perú se nos muestra como tradicionalmente oprimido. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, hasta en el himno lo teníamos, ¿no? Algunos quieren que regrese esa estrofa del himno, porque quieren seguir siendo el largo tiempo peruano oprimido, porque el oprimido es el bueno. Y nosotros fuimos oprimidos en la conquista y en la guerra con Chile, y el Perú históricamente ha vivido oprimido. Oigan, tú sales de nuestras fronteras y la historia es distinta, porque esa misma estructura se enseña en Ecuador. Pero adivina quiénes son los opresores. Los opresores somos nosotros. En Ecuador, pregúntale a cualquier ecuatoriano, te enseñan que en el colegio les enseñan que los peruanos los oprimimos desde la época de los incas. Y uno de los episodios que más les comentan
es la masacre de Yaguarcocha, que a nosotros ni se nos cuenta en el colegio, en donde Huayna Cápac degolla a todos los caranquis en la laguna de Guayarcocha y hace pues una masacre de aquellos que se le habían sublevado también. Era la época inca. Bueno, yo no me voy a poner en ese tema también de malditos desgraciados que nos oprimieron, ¿no? Pero eso se les enseña en Ecuador. Los incas fueron y destruyeron su cultura y los conquistaron. Lo mismo que nosotros nos dicen los españoles, a ellos les dicen de los incas. Los incas fue Huayna Cápac y Tupac Yupanqui y los conquistó y los oprimió y destruyó su cultura del heroico reino de Quito. No fue reino, pero no se los digas a los amigos ecuatorianos. Fue una confederación, pero para ellos fue reino. Y Huayna Cápac genocida que aniquiló a los caranquis. Entonces ahí nosotros pasamos a ser los opresores. Ahí ya no nos gusta tanto, ¿no? En Bolivia sucede algo similar, por si acaso. Pero este discurso solamente nos divide, solamente crea fronteras, enfrentamientos, ¿no? Ah, entre peruanos y ecuatorianos, o entre bolivianos y peruanos, o entre peruanos y chilenos, o incluso dentro de los mismos peruanos, ¿no? Ah, entre limeños y provincianos, entre costeños y andinos, entre criollos y cobrizos. Nos divide, nos fragmenta, nos hace entrar en conflicto. Y eso es todo lo contrario de lo que debe hacer la educación. La educación nos debe unir. Pero este discurso solamente nos está separando y nos está fraccionando y está acrecentando nuestras heridas. Entonces, bueno, ¿hasta qué momento vamos a seguir? ¿Hasta que partan al Perú? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren un Perú del norte y un Perú del sur? ¿Hasta que nos rasguemos en dos? ¿O ya en qué momento vamos a comenzar a enseñar una historia que nos una, que vea los elementos que compartimos en común, que son muchísimos, y que de repente ahí viene la siguiente parte de tu pregunta, porque elementos que compartimos en común son, obviamente, nuestra historia andina, pero también nuestra historia hispana, que es nuestro idioma y nuestra religión, que nos marca profundamente. El Perú es uno de los países más religiosos del mundo. Eso es lo que nos une. Pero de repente lo complemento mejor con tu siguiente pregunta. Y antes de pasar a esta, entender esa parte de la fracción entre peruanos. Esa fracción es tal y es tan vergonzosa que uno tendría que sentir vergüenza de eso, que buscan echarle la culpa a alguien en esa fracción y buscan echarle la culpa a alguien y sobre todo desesperadamente buscar una solución, ¿no? Y además, dos ejemplos claros. Por ejemplo, hace unos años hemos tenido que esperar que otro país reconozca a nuestros pilotos que han participado en la guerra de las Malvinas. Hemos tenido que dar la vara a Argentina en lugar de que nuestra Fuerza Aérea los reconozca. Y eran veteranos ya de mucho tiempo. Y otro ejemplo más, por ejemplo, no se cuenta que, como tú mismo dices, hemos entrado a Guayaquil, hemos entrado a La Paz en la Confederación Peruano-Boliviana, que le hemos dado una lucha tremenda a los chilenos y que en el exterior no se nos reconoce como débiles, sino somos una leyenda para los europeos. Por eso es que tenemos ese atractivo turístico del Cusco, ¿no? ¿Quién va a querer venir al Cusco sabiendo, digamos, la historia de las derrotas? Al contrario, tú no vienes a un lugar por las malas referencias, tú vienes a un lugar por unas buenas referencias, que es lo que básicamente le damos a entender al extranjero, ¿no? Y esto se relaciona con nuestro siguiente bloque sobre la hispanidad. ¿Qué es la hispanidad para ti? Bueno, la hispanidad se define como la unión de distintos pueblos en igualdad de condiciones, todos aquellos iguales, no hay uno por encima de otro, y que comparten el idioma español y la religión católica. Esos son los dos pilares que marcan la hispanidad, ¿no? El idioma, el hablar español y la religión católica. Y es por eso que países hispanos, es por eso que en el exterior a nosotros se nos llama hispanos. Tú te vas a Estados Unidos y nos dicen, marca la ficha, que eres hispanic. O sea, todo el que habla español para ellos es un hispano. Hispanos existen en todos los continentes, porque Filipinas es hispano y Guinea Ecuatorial es hispano. Tú vas a Guinea Ecuatorial en el África y te hablan español.
Y justo en mi página subí un video de una influencer de Guinea Ecuatorial hablando español, y de hecho es un acento muy neutral, ¿ah? Es muy parecido a como nosotros hablamos. No tienen un acento marcado. Y muchos pues se sorprendieron porque era del continente africano y te hablaba el mismo español que estamos hablando nosotros. Eso es hispanidad. Hispanidad es que tú puedas ir a México o tú puedas ir a la Patagonia o puedas ir a Filipinas o puedas ir a Madrid o puedas ir a Guinea Ecuatorial y todos hablemos y todos nos entendamos. Entonces es algo que une. Es algo que los ingleses han sabido hacer muy bien, porque los ingleses tienen la Commonwealth, que es la Mancomunidad de Naciones, y que les va muy bien con ella, mientras que nosotros nos estamos fragmentando y peleando entre nosotros. Por eso decía, ¿por qué no buscar los elementos que nos unen también en vista hacia afuera, en vez de estar mirándonos el ombligo? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, nuestros veintitantos países latinoamericanos, ¿qué tanto peso mundial tienen ante las potencias extranjeras? No pintamos, somos pulgas. Pero tú te imaginas que si se une Hispanoamérica o el mundo hispano en general, incluyendo los de los otros continentes, así como lo ha hecho la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth británica, actuando en bloque, el poder político y económico que tendríamos ante el mundo, ya son otros términos de negociación, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de buscar la unidad. Busca, y ojo, tú te vas a Rusia, que Rusia también es sumamente fragmentado. Acuérdate que en Rusia existen 7 usos horarios, ¿no? En Rusia están al mediodía en una zona y están a las 7 de la noche en otra. Claro. Entonces, integrarlos es dificilísimo. Ellos nos miran como uno solo. O sea, ellos no conciben que un peruano se esté peleando con un ecuatoriano. O que un peruano esté renegando de los españoles. No les entra en la cabeza. A un chino que tienen una variedad de idiomas también, porque el número de idiomas que existe en el cantón chino y de dialectos y de diferencias lingüísticas es enorme. No lo entienden. Dicen, oye, pero estos todos hablan el mismo idioma. ¿Cómo se puede estar peleando un chileno con un peruano en el mismo idioma? No les entra en la cabeza. Y nosotros nos estamos peleando y viendo nuestras diferencias. Entonces la hispanidad es eso, es ver más bien los elementos en común. Ah, me dice, pero si no soy católico, no hay problema. O sea, no es que se va a hacer acá tampoco una depuración religiosa. Pero lo que se refiere es que hemos crecido dentro de los valores católicos. Eso hasta los ateos lo tienen. Porque puede ser ateo, pero ha sido formado con una cosmovisión, con una base de valores que se cimenta en la religión católica. No tienes los valores orientales, no tienes los valores del hinduismo, ni del taoísmo, ni del shintoísmo. Ya eso es parte de nuestra cultura. Y tú ves eso cuando vas a, por ejemplo, lo que te estaba comentando. Los descendientes incas fundaron las primeras parroquias en Cusco. La parroquia que fundó Carlos Inca, la parroquia de la Virgen de Guadalupe, y fundado por un descendiente inca, Virgen de Guadalupe. Te vas a Argentina, te vas a México, o incluso dentro del mismo Estados Unidos, encuentras parroquia Santa Rosa de Lima, parroquia San Martín de Porres. En Filipinas hay una ciudad Santa Rosa, porque Santa Rosa es patrona de las Filipinas, eso es algo que también poco sabemos. La patrona de las Filipinas es Santa Rosa de Lima. Eso es hispanidad. Y tú dices, oye, ¿dónde queda Filipinas? Yo te apuesto que a la gran mayoría de personas les pongo un mapa y no me saben decir dónde está Filipinas. Pero ahí la patrona es Santa Rosa de Lima. Eso es lo que nos une. Eso es lo que compartimos en común. Obviamente, si rompemos eso, nos dividimos, nos balcanizamos, nos fragmentamos,
nos atomizamos y perdemos todo peso político y de negociación frente a las grandes potencias del mundo. Después no nos quejemos que viene Estados Unidos, viene China, viene Rusia y nos comen vivos. Estados Unidos pues nos ve como su chacra. ¿Por qué? Porque dividimos, caemos, como dice la frase, ¿no? Divide y vencerás. El famoso Veni Vidi Vinci, pues. Y como mencionaste, atomizados. Una cosa es, digamos, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, y otra cosa es como el proyecto de Bolívar, ¿no? Ese proyecto, la Confederación de Naciones, ¿no? Que lamentablemente no pudo llegarse, pero y es muy cierto, formar esa, digamos, es un América que sea todo un país completo, porque no existen más barreras que aquellas que se pelean, digamos, entre Perú y Chile, se pelean por el origen de un plato, el origen de un licor, y en lugar de decir, mira, tenemos esas tradiciones en común, quizá en años diferentes, pero es en común. ¿Por qué no formamos una unión en ese sentido, no? Y se pelean incluso hasta en redes sociales, se pelean por cuál es quién tiene primero la bandera, digamos, ¿no? Mira, eso precisamente yo le respondí a un chileno, todavía en el mismo Santiago, que salió la discusión del pisco, ¿no? Dijo, no, pero es chido, el pisco chileno, que acá tenemos los documentos del siglo XVII, contándoles. Y yo le dije, mira, compadre, ya, para no discutir más, si ustedes tienen algo de historia con el pisco, es porque ustedes eran Perú. Esa es la verdad. Directo. Mira, y eso, ¿sabes quién me lo dijo a mí? Eso me lo han dicho dos personas. Un panameño y un argentino, el doctor Patricio Lons, que, bueno, le mando un saludo, ¿no? si me está viendo, o la grabación. Los dos me dijeron la misma frase. Nosotros fuimos Perú. Panamá, Argentina. Ojo, no me dijo, nosotros fuimos parte del Perú, nosotros fuimos invadidos por el Perú, nosotros fuimos conquistados por el Perú, no, dijo, fuimos Perú. Porque así como el día de hoy puede ser Piura, porque tú no vas a decir, ah, Piura ha sido invadido por el Perú. No, Piura es Perú. Espero. Ya, así lo era Panamá y así lo era Argentina. Eran Perú. Y si tú veías las partidas de bautizo de esa época, vas a encontrar nacido en el Virreinato del Perú, los que nacían en Buenos Aires y los que nacían en Panamá, nacido en el Virreinato del Perú. Eran Perú. Es que eso éramos todos, hasta que nos fraccionamos, nos dividimos, pero justamente el futuro debe estar en la dirección contraria, en ver nuestros elementos en común para hacernos más fuertes, porque ya hemos visto que divididos no logramos nada. No perder optimismo. Exactamente, pues, ¿no? Claro. Y sobre esto, la hispanidad también tiene, digamos, su antagónico, ¿no? ¿Qué opinas sobre el indigenismo en ese sentido? El indigenismo lo considero como una corriente muy valiosa para rescatar el pasado andino, siempre y cuando no tenga un sesgo político. Porque el verdadero indigenista debería también rescatar, como dije, a los incas del virreinato. Pero cuando yo les digo, oye, pero hubieron incas nobles del virreinato, ahí se les acabó el indigenismo y comienza un rollo de insultos. Ah, que esos fueron malditos traidores, vendepatria. No había patria en esa época, pero vendepatria, traidores, vendidos, regalados. Oye, un momentito, ¿y dónde está el indigenismo acá? Cuando vienen a insultar a todos los descendientes incas durante los 300 años de virreinato. Eso no es indigenismo. Indigenismo verdadero debería rescatar toda la cultura andina, no de acuerdo a lo que a ti te gusta, no de acuerdo a tu corriente política, no de acuerdo a la lucha de clases, no de acuerdo a lo que decía Marx, de acuerdo a lo que fueron los descendientes incas y que lo fueron hasta 1825 en que el Alferazgo Real fue disuelto por Simón Bolívar, que dijo, en una república no hay nobles.
Entonces, los indigenistas deberían tenerle más cólera a Bolívar que a otros personajes, porque él disolvió su alferajo real, que lo están buscando restituir en Cusco. Entonces rescaten pues la historia indígena. Bienvenido sea. Me encanta a mí la historia de los incas, pero siempre y cuando no esté sesgada. Siempre y cuando no le tengan miedo al poder que tuvieron. No le tengan miedo a su nobleza. Que he visto que a muchos le hablas de nobleza y ya pues les da cortocircuito, ¿no? Dice, no, 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 el Tahuantinsuyo no era un imperio, eso es un concepto occidental. Ya, bueno, pero luego sí. Y los incas fueron nobles, y los descendientes incas fueron nobles, y tuvieron mucho poder. No le tengan miedo a la grandeza. Yo creo que eso es lo peor que nos está dejando el victimismo. Ese miedo a la grandeza, ese miedo a la imperialidad. Solamente es bueno el que está oprimido, solamente es bueno el que sufre, el que está pisoteado. Oye, ignoras la esencia de tu historia, que es la imperialidad, que es el ser grande. Ningún indigenista debería dejar de eso de lado. No le tengas miedo a lo que fuimos, ¿no? A lo que fuimos y a lo que podemos llegar a ser. Así es. Exactamente. Y ante esto, ¿ser indigenista es lo opuesto a ser hispano o existen puntos en los cuales ambas posturas lleguen a consensos? Si tú me hablas del indigenismo del siglo XX, sí, por supuesto. Pero mira las fotos que acabo de pasar. Existían incas hispanos, porque eran incas católicos que hablaban español y aliados del rey de España. En todo el sentido de la letra, incas hispanos. Entonces, ¿ellos eran contrarios al indigenismo o al hispanismo? ¿En cuál de las dos vertientes lo colocas? ¿Ellos eran indigenistas o eran hispanistas? Rompamos las dualidades que vienen del extranjero, ojo, ¿ah? Porque muchas de estas corrientes son influencia francesa, la ilustración, no son para nada peruanas. Rompamos estas dualidades de izquierda contra derecha, indigenismo contra hispanismo, porque en nuestro país ambas se fusionaron, porque la cultura occidental se fusionó con la cultura andina y convivieron por 300 años y existieron incas que hablaban español y que eran católicos. Y muy orgullosos ellos de eso. Si nosotros lo hemos podido hacer, entonces no nos dejemos influenciar por estos maniqueísmos y estas dualidades extranjeras. Vamos a demostrarles que acá hemos roto esta dicotomía, este enfrentamiento, y que rescatando esta cultura que logró unir ambas vertientes para formar lo que es el Perú de hoy, puede ser la respuesta a todos estos enfrentamientos, porque mira toda la riqueza que nos ha generado esta unión. En la gastronomía, tú ves la influencia andina y la influencia hispana. En el arte, en la escuela cusqueña, en la música criolla, en todo lo que nos hace orgullosos, vemos esta fusión. Bueno, vamos a mostrarle al mundo que ver los elementos en común de esta fusión genera mucha más riqueza que la confrontación y el enfrentamiento. Y como tú dices, sin tenerle tanto miedo, ¿no? Porque no es necesario partir de, digamos, aspectos tan grandes como la política, desde aspectos, digamos, pequeños como la gastronomía, como la música, y hasta el mismo nombre criollo. Hay mucha gente, hay que celebrar el Día de la Canción Criolla, pero realmente saben qué significa ser criollo. Criollo no es alguien que nace en el Perú, es una combinación, pues, ¿no? Exactamente es eso. Entonces, ante esto, ¿es posible concebir al Perú sin el aporte hispano o es posible concebir al mundo andino sin el aporte hispano? No, el día de hoy ni hablar. El día de hoy es inseparable. Por eso decía, yo no puedo entender cómo una persona puede estar orgullosa del pisco y defender el pisco peruano como bebida bandera del Perú, pero renegar de lo hispano cuando fue el mundo hispano el que trajo la uva, con la que se decide el pisco.
no existe pisco sin uva y los incas no tenían uva. Entonces, al contrario, entramos en un conflicto porque valoramos por un lado y renegamos por el otro. Por eso yo siempre digo que hay veces el Perú es un hijo que odia a su padre y desprecia a su madre, porque odia lo hispano y menosprecia todo lo andino. Oye, ese hijo tiene un problema de identidad terrible. Hay que reconciliarlo y ver que somos el producto de ambas. Eso se dio cuenta el mismo Arguedas. El mismo Arguedas, mira, pilar del indigenismo, cambió su concepción cuando viajó a España. Y cuando vio cómo eran los pueblos de España, ahí encontró pues al Ande. Es que tú te vas a España y es exactamente, y obviamente fuera de Madrid, el interior de España es como los pueblos andinos. Y ahí se dio cuenta y dijo, oye, somos uno. Esto no se puede separar ya. Ya no puedes extirpar. Si extirpas lo hispano del mundo andino, generas una herida tan grande que ese cuerpo se termina desangrando. Entonces lo que hay que hacer es más bien aprovechar esa unión y riqueza que viene de ambos, porque eso es lo que ha hecho al Perú lo bello, hermoso, pluricultural, diverso y tan rico que no tiene ningún otro lugar del mundo y que por eso estamos tan orgullosos y tantos extranjeros se sorprenden de la riqueza que viene del Perú. Pero recordemos que no hay riqueza en la uniformidad. La riqueza solamente viene de la diversidad. Diferencias que nace la pluralidad exactamente, ¿no? Y mira, esta pregunta quizás sea un poco, digamos, extensa para contestar, pero igual de misma manera te la formulo. ¿Qué opinas sobre los diversos movimientos descoloniales que están surgiendo dentro de Latinoamérica? ¿Consideras que acciones como, digamos, el tumbar estatuas tenga alguna utilidad, aunque esta misma sea simbólica meramente? Mira, yo creo que es producto del tiempo, porque el tumbar estatuas no solamente ha sucedido en esta coyuntura. Siempre que existe un cambio de época, viene acompañado de una iconoclastia, del destruir estatuas, las imágenes que representaban el mundo antiguo. Así que no me sorprende, pero sí me asusta, me preocupa. Me preocupa que sea mal encaminado, a que se encamine a un odio visceral hacia lo nuestro, ¿no? Hacia nuestro patrimonio. Porque entre todo, una estatua es parte de nuestro patrimonio y es parte de nuestra historia. Y me da miedo que se lleve a olvidar la historia. Una estatua está ahí para recordarnos tanto lo bueno como lo malo. Y yo recuerdo que hace poco vi una noticia de un youtuber, un influencer que decía, no se debe enseñar la historia de la Segunda Guerra Mundial porque ofende. Yo decía, este tipo está loco. O sea, si no enseñas la historia de la Segunda Guerra Mundial, la vas a repetir. Al contrario, estás haciendo que las próximas generaciones no aprendan y puedan caer en el mismo error y repetir lo mismo, la misma Claro, barbarie. claro. Ya, yo creo que los que quieren tapar la historia, ya sea destruyendo estatuas u olvidando fragmentos de nuestra historia, contando la historia sesgada, es lo mismo. Enseña lo malo para aprenderlo y no repetirlo. De eso se trata la historia. Enseñar lo bueno, lo malo, los errores, las barbaries. Enséñalas también, pero no para generar odio, para aprender y mirar hacia el futuro más bien. Es que incluso es imposible ocultar la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial en los tiempos modernos en los cuales, digamos, uno puede agarrar simplemente su teléfono celular y poner Alemania nazi o poner cualquier otra palabra relacionada con eso. Es imposible tratar de ocultar la historia. La ocultes, igual va a salir, porque siempre la verdad de la historia va a salir a la luz cuando la busques. Y más que ofender la misma historia de la Segunda Guerra Mundial, ofende más el querer prohibirla. Claro, porque básicamente estás condenando a una próxima generación a repetir ese mismo hecho catastrófico, ¿no? Y vamos a finalizar con unas dos preguntas. ¿Consideras que la República no es un sistema de gobierno acorde a la realidad nacional? Tal como está diseñada el día de hoy, no lo es.
Se puede rediseñar, obviamente, porque una república puede ser muy variada, puede ser una república federalista, puede ser una república incluso monárquica, cosa que muchos piensan que es una contradicción, pero eso ocurre, por ejemplo, a ver, esto ocurrió en un país africano, déjame recordar cuál fue. Eh, mm, bueno, no ¿El recuerdo Congo, ahorita, el Congo quizá? pero es una república, pero que ha reconocido las monarquías de las etnias autóctonas. Es como que tú digas, los ayánicas que tienen un líder, bueno, que le dan el título de rey y es el representante de los ayánicas ante el Estado republicano y ante el presidente. Y, y, y actúa como un vínculo entre la etnia y el Estado. Y además tiene el deber de proteger su idioma, su cultura, sus fiestas y sus tradiciones, que el día de hoy se están perdiendo. Eso me parece un modelo mucho más acorde a nuestra realidad que el que tenemos el día de hoy, en que tienes un montón de etnias que están totalmente olvidadas por el Estado y estamos perdiendo sus idiomas y su cultura y sus costumbres. Entonces, sí, por supuesto que se puede mejorar lo que tenemos y se debe mejorar porque ya hemos visto que lo que tenemos no es adecuado a nuestra realidad. En ese sentido, quisiera hacerte una pregunta, no es personal, pero sí es en el sentido académico. ¿Te consideras monarquista? Sí, me considero monarquista en el sentido que considero que la monarquía es un sistema de gobierno que ha dado muchos mejores resultados. No solamente en la historia, sino el día de hoy. Los países más prósperos del mundo son monarquías. O sea, si tú miras pues a Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Japón, son monarquías. Funcionan mejor no creo pues que en Dinamarca estén diciendo envidiamos la libertad de la democracia peruana, ¿no? Imposible. Ni hablar. Veo muy difícil que el Perú sea una monarquía en el corto, mediano o incluso largo plazo, pero estos puntos intermedios en donde hay un presidente electo, pero con que se reconozcan monarquías étnicas locales para preservar su cultura e integrarlas a la nación, sí, yo creo que nos ayudaría bastante. Esa parte es un poco contradictoria, ¿no? Porque el Perú va a ser un país que adora la tradición, que adora las costumbres, no tener, digamos, un rey, digámoslo así, ¿no? O no tener un símbolo que enaltezca el pasado, tanto hispano como indígena, sí, sí, sí es un poco contradictorio e incluso San preocupante. Martín, San Martín se dio cuenta y por eso San Exacto. Martín propuso una monarquía constitucional para el Perú. Es justamente, a juicio personal, una forma de gobierno que a mí me gustaría. Y sobre todo, un punto de apoyo a esta, digamos, a esta idea de que la república no es un sistema de gobierno acorde, se encuentra en el libro de Carmen McEvoy, en La República Agrietada, ¿no? Incluso lo mencionan en diferentes entrevistas. Es un proyecto que no ha sido completo, ¿no? Ni siquiera hemos podido solucionar los problemas que hemos tenido desde antes del virreinato y vamos a querer imponer una nueva forma de gobierno que ni siquiera conocemos, ¿no? Te das cuenta, los inicios de la República, ¿cómo han sido? Golpes de Estado, guerras civiles, una confederación fallida, presidentes que han durado 5 días, horas. O sea, si te das cuenta, no hemos estado y no creo que lo estaremos acá 10 años preparados para esto, ¿no? Lo único que nos queda hacer es, pues, pues poner el tema sobre la mesa, debatirlo y preparar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a este tema, ¿no? Bueno, con esto finalizaríamos la entrevista. Sinceramente me ha agradado conversar contigo. Personalmente tengo una afición muy grande por la historia. Como te lo vuelvo a repetir, eres un símbolo de la historia del Perú. Personalmente no dejes de seguir esta labor que es muy distante a tu carrera, ¿no? Que es la ingeniería industrial, ingeniería e historia, son ramas diferentes, pero es importante y es muy interesante que las hayas, digamos, estés sembrando ambas carreras, ¿no? Ambas disciplinas, ¿no?
no dejes de hacer tu labor. Eres un gran aporte para el país, sinceramente, y pues que continúen los éxitos, ¿no? Gracias, gracias. Y no puedo dejar de invitar a todos los que nos están viendo a que visiten mi página. Si les ha interesado esta información y quieren profundizar más, pueden buscarme en redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, en YouTube, en Twitter. Me pueden buscar en todos esos canales como Capitán Perú para más información de nuestra historia y nuestra cultura. Gracias por la oportunidad y esperemos encontrarte en otra ocasión. Muchas gracias.